Hola, gente, feliz viernes. Y usted dirá, ¿y a ti qué te pasó que no andas con tus gritos de siempre? Bueno, creo que todos estamos atravesando un terremoto emocional, porque aunque directamente no he tenido una afectación, bueno, de víctimas en mi familia, gracias a Dios, sentimos el dolor. En mi caso particular, siento el dolor igual de todos quienes han sido víctimas directas de este doblete sísmico. Como verán, no estoy en mi acostumbrado escenario porque mi oficina, que se ubica en Chacao, también sufrió daños, entonces digamos que estoy damnificada de oficina. Entonces, ahora sí estoy en un rinconcito de mi casa intentando, bueno, hacer este programa entre esa risa, esas ganas de querer seguir adelante, porque como se lo decía el lunes pasado en un video en mis redes sociales, no sientas pena de retomar tu vida, no sientas pena de retomar tu rutina. Lo más importante es que no olvidemos a quienes han sido víctimas de esta tragedia, víctimas directas, a quienes lo han perdido todo y que van a seguir necesitando de nuestro apoyo solidario. Hoy es viernes 10 de julio y esto es un programa especial de Políticamente de Podcast mientras que determinamos cuál va a ser el nuevo formato, cómo le vamos a dar vida al podcast de aquí en adelante, porque ciertamente uno también debe aprovechar este tipo de episodios o situaciones para hacer cambios, para hacer análisis, para hacer incluso esa introspectiva, ese análisis interno de uno como ser humano, hacia dónde vamos llevando la vida, sobre todo cuando ocurren desastres como estos que te cambian la vida de un día para otro. En cuestión de minutos, en cuestión de segundos, lo que era ya no es más. Entonces, eso también nos tiene que invitar a todos como sociedad a pensar qué estamos haciendo, qué estamos haciendo como país, porque además este terremoto, este doblete sísmico que ocurrió el 24 de junio, no solamente se tiene que evaluar como un terremoto, un desastre natural, porque también estamos enfrentando un terremoto político, un terremoto comunicacional, y eso va a ser parte de lo que vamos a hablar hoy en este programa de Políticamente de Podcast, capítulo 51. Como verán, aquí está mi franela, como siempre, Solidaridad Venezuela, un corazón con nuestro tricolor, porque sin duda alguna la solidaridad hoy se convierte en uno de los valores principales que nos debe de seguir identificando y nos debe seguir reunificando como sociedad. Ustedes saben que habitualmente, bueno, yo empiezo el programa con mucha fuerza. No hemos perdido la fuerza, ni el ánimo, ni el ímpetu, pero tenemos que ser solidarios y tenemos que de alguna forma manifestar emocionalmente también cómo nos sentimos y ser empáticos con quienes todavía, pues por supuesto, no pueden dibujar una sonrisa en su rostro porque han tenido pérdidas no nada más materiales, que esas son las que menos importan en todo caso, sino esas pérdidas humanas, la pérdida de los seres queridos. El título de este programa es Terremoto Natural y Terremoto Político, porque al parecer hay un sector de la política venezolana, el sector más extremista de la oposición venezolana, que decidió simplemente hacer caso omiso al dolor de nuestra gente, al dolor de nuestro país e infilar baterías políticas. Póngase cómodo, Póngase cómodo con su familia, con los nietos, con los amigos, en el sofá, por el YouTube, por el canal. Recuerde que estamos en mi canal de YouTube, @IndieUrbaneja. Suscríbase al canal, dele a la campanita y por la señal abierta de TV Fam. Fíjense que yo normalmente empiezo mis programas con un balance sobre cómo va el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores y también diputada de la República Bolivariana de Venezuela. Por este programa lo voy a omitir porque más bien voy a empezar con el balance oficial. ¿Cómo vamos el día de hoy después de este doblete sísmico que afectó no solamente La Guaira, afectó al estado Yaracuy, el estado Portuguesa, Carabobo, Falcón, Lara, Miranda y por supuesto Distrito Capital? Es importante, claro, la mayoría de la fuerza, la magnitud
magnitud de este evento natural se concentró en La Guaira, pero tenemos que recordar que son más estados y más, bueno, fíjense ustedes, mi oficina queda en Chacao y a pesar de ser un edificio robusto, a pesar de ser una construcción, una buena construcción, y esto tiene mucho que ver con aquellos que dicen que solamente, imagínense ustedes, que solamente se cayeron los edificios construidos por el gobierno. La torre donde yo tenía mi oficina es una de las torres más sólidas e importantes de ese municipio y sin embargo sufrió y por eso estamos aquí en este set improvisado. Vamos a ver el balance. Al día de hoy van más de 3.800 fallecidos, más de 16.000 heridos atendidos, van más de 6.400 largos rescatados, obvio con vida. Van más de 86.000 familias atendidas, más de 17.000 personas sin viviendas, van más de 856 edificios afectados y 190 edificios colapsados, más de 9.000 toneladas de alimentos distribuidos, más de 28.000 pacientes atendidos, más de 3.900 rescatistas internacionales, más de 30.000 efectivos desplegados en la zona de desastre. Sobre todo, el gran porcentaje de estos efectivos están desplegados en el estado La Guaira, que fue el que más sufrió los embates de este doblete sísmico. Más de 29.000 voluntarios. Para aquellos que dijeron que el gobierno no se dejaba ayudar, que el gobierno le trancó la ayuda, la voluntad a quienes querían ayudar, pues bueno, ahí se cae la mentira. Para la señora Magali Meda, que dijo que en Venezuela no había agua y que necesitábamos agua, pues le puedo decir que hay más de 12.126.000 litros de agua distribuidos. Hay 89 campamentos transitorios y hasta el momento van más de 1.100 réplicas. Bueno. Estos campamentos transitorios están ubicados entre Caracas, La Guaira y Miranda. Tienen una capacidad instalada de 23.396 espacios para atender a nuestros hermanos pues, que perdieron su techo. Recordemos que también hay muchas personas que, bueno, estaban alquiladas, entonces esas personas perdieron, bueno, la vivienda de alquiler, pero entonces tenían la capacidad de mudarse directamente a otros apartamentos en otras zonas y entonces no han requerido pasar por los campamentos transitorios. O también hay personas que han decidido no ir a los campamentos transitorios porque quizás tienen familiares en otros estados, en otras zonas del país y se han ido hasta allá, como el caso de la señora que se fue a Maturín, a mi estado, al estado Monagas, y fue donde apareció lamentablemente la caja aquella con el GPS que envió el alcalde de Panamá, Meyer Mishrachi. De todos modos, ya vamos a ver ese caso aquí también, porque eso es parte del terremoto comunicacional y del terremoto político que ha dejado este doblete sísmico. Bueno, vamos primero a dimensionar. Para poder contrarrestar las narrativas, las mentiras que se han tejido alrededor de este lamentable hecho, tenemos primero que entender cuál es la magnitud, porque la magnitud es lo único que le va a permitir a usted saber si de verdad ha existido o ha habido una voluntad real del gobierno de atender la tragedia. Entender exactamente cuál es el alcance de esta tragedia, la magnitud de la tragedia, es lo que le va a permitir a usted saber si de verdad se desplegaron la cantidad de funcionarios que eran, o si de verdad se llegó tarde, o si de verdad se podía o no se podía. Y bajo ese criterio, entonces usted saca sus propias cuentas y se olvida, se desprende de la cantidad de fake news, de la cantidad de matrices que se han sembrado alrededor del tema del terremoto, porque lamentablemente el sector más extremista de la oposición venezolana decidió utilizar la tragedia del doblete sísmico del 24 de junio como un hecho para ver si de esta manera desplazaban a Delcy Rodríguez del poder. Yo creo que ni Maquiavelo se atrevió a tanto. Hay que ser demasiado miserable. Esa es la palabra de la semana. Como bien lo ha dicho la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Hay que ser muy miserable para utilizar el dolor de la gente
como una punta de lanza en la pelea política. Hay que ser muy miserable para utilizar el dolor de la gente como una manera de reposicionamiento político. Bueno, veamos este primer post. Dice, el sismo venezolano de 7.5 liberó energía comparable a unas 260 bombas nucleares. El geólogo Eduardo Malagnino explicó que la energía liberada por el sismo de magnitud 7.5 fue equivalente a la de unas 200 bombas atómicas como la de Hiroshima. Esto es un post del portal argentino Infobae. Usted está escuchando, usted está leyendo lo que acabo de presentar. 200 bombas atómicas, 260 bombas atómicas como la de Hiroshima. Si usted no sabe la referencia, pues puede googlear, puede buscar, puede stalkear. ¿Qué pasó en Hiroshima, Nagasaki? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa bomba atómica? ¿Cómo fue el nivel de destrucción? Bueno, imagínese si allá fue con una bomba, imagínese aquí que es el equivalente a 260. Cuando ocurre un hecho como este, allí es donde empiezan los especialistas a hacer análisis y no he conseguido el primero que diga, o mejor dicho, no he conseguido el primer especialista que no diga que no existe un país, no existe país en la faz de la tierra que esté preparado para algo como esto. Y esto así inicia el análisis porque esto nos va a llevar a entender esa matriz de que esto es un gobierno, porque ha sido los elementos que está utilizando el extremismo opositor son que esto es un gobierno fallido, que el gobierno de Delcy Rodríguez no tiene la capacidad ni tuvo la capacidad para atender la tragedia. Ellos han utilizado pues todo el tema del doblete sísmico para decir que es urgente un cambio de gobierno porque resulta que el chavismo se había robado todo y que el chavismo es culpable del sismo y han llegado a decir incluso que solamente las casas que construyó el gobierno fueron las que se cayeron, sobre todo en el estado de La Guaira. Eso solo denota miseria, porque para la capacidad, para la magnitud de un evento como este, de un doblete sísmico con 39 segundos de diferencia entre el primer sismo y el segundo sismo, nadie está preparado para atender una tragedia de esta magnitud. Podemos discutir las capacidades de respuesta. Bueno, ¿por qué? No es mentira que las capacidades de Venezuela en cuanto a la adquisición de equipos, de tecnología, de equipos sofisticados de rescate, de cuerpos sofisticados de rescate, esa capacidad ha mermado, o a usted se le olvidó que este país perdió el 98% de sus ingresos gracias a las sanciones petroleras. A usted se le olvida que nosotros todavía estamos bajo un férreo sistema de sanciones que nos impide de verdad, digamos, desarrollar todo lo que es un sistema de protección a primer mundo. Y aún así, aún no teniendo la tecnología del primer mundo, nuestros cuerpos de seguridad, nuestros bomberos, nuestros voluntarios, nuestros rescatistas de protección civil, todos respondieron a la altura. Hasta los policías, la PNB estuvo metida sacando y rescatando gente en el estado de La Guaira, por lo menos de esos lo sé, no nada más de lo que veía en imágenes, de lo que pude ver personalmente en el terreno. Entonces, entendiendo que ha sido primero el desastre natural más grande de la historia de Venezuela. Entendiendo la magnitud de lo que decía este geólogo, de que estamos hablando de más o menos el equivalente a 260 bombas atómicas, ¿cómo todavía alguien se atreve a decir, ay, es que el gobierno no ha sabido manejar la tragedia? Ay, es que el gobierno llegó tarde a la tragedia. Bueno, vamos a seguir evaluando. Veamos el siguiente post. Venezuela vivió el terremoto más potente desde el año 1900.
El sismo de magnitud 7.5 que sacudió Venezuela es el más potente en más de un siglo, según los registros históricos del Instituto Geológico Estadounidense, USGS por sus siglas en inglés. Veamos el siguiente post. Vamos a adelantar para seguir con el análisis. Dice, la tierra se movió hasta más de un pie tras terremotos en Venezuela, según la NASA. Entonces, fíjense ustedes, hasta la NASA, científicos que usted no puede decir, no, pero es que esos científicos son chavistas y están justificando la situación. No, no, no. Centros de estudios internacionales que tienen que ver con estos temas de sismología. Científicos, geólogos del mundo coinciden en que esto es un evento sin precedentes en Venezuela, pero además uno de los más grandes de la región. Entonces, todavía usted se atreve a decir, ay, es que no estábamos preparados porque es que el chavismo se robó todo. Nadie está preparado para un evento como este. Nadie, ningún país. Veamos el siguiente post. Terremotos de Venezuela transforman la costa suroeste de la isla de Trinidad. Los devastadores terremotos registrados en Venezuela han alterado geológicamente partes de la costa suroeste de la vecina isla de Trinidad, donde se ha elevado el terreno y han muerto cientos de animales marinos, exponiendo la vulnerabilidad del país ante fuertes sismos. Bueno, imagínese usted que esto es tan fuerte que hasta afectó las costas de nuestro vecino país, Trinidad. 865 edificaciones afectadas y 190 colapsadas. Explíqueme usted qué país tiene 190 cuadrillas de maquinaria y 190 cuadrillas de rescatistas y 190 cuadrillas de sistemas de atención para ir a socorrer edificio por edificio. Más adelante vamos a ver, pero hay alguien que dice, la magnitud de esto ha sido tan grande que lo mucho que hagas igual parece insuficiente. Veamos este post de Susana Arroyo. Hay gente suficiente para rescatar, para ayudar a la gente que haya podido quedar o que pudiera quedar atrapada, y para el levantamiento de los cadáveres. ¿Hay recursos suficientes en los hospitales? Yo he estado en varios terremotos antes y creo que en este es la primera vez que siento que ningún recurso es suficiente. Hay muchos recursos en la medida en que hay mucha solidaridad internacional, pero ninguno es suficiente. O sea, ninguna organización, ningún país, ninguna comunidad podría hacer frente a algo así en solitario, sin duda, pero incluso trabajando de manera coordinada y de la mano sentimos una gran impotencia también, preocupación de alguna manera de que pronto toda la atención que hay puesta en el terremoto se diluya y que todavía quede lo más difícil y lo más largo, ¿no? Y lo más laborioso por delante, que es volver a levantar comunidades enteras. Todavía hace falta mucha inversión para que haya medicinas, para que haya insumos en los hospitales, para que haya acceso a agua. Recordemos que hay muchas de las comunidades donde ya los accesos a servicios de salud antes del terremoto eran precarios, o donde el acceso al agua era precario. Había una situación de vulnerabilidad preexistente que hace todo más difícil. Así que el llamado es a que por favor la solidaridad no se detenga, que llegue de manera ordenada, complementaria y articulada para que podamos estar a la altura de lo que este desafío exige. Fíjense ustedes, Susana Arroyo es portavoz de la Cruz Roja Internacional, no es chavista, no es venezolana, y ella dice que queda lo más difícil por delante, levantar comunidades enteras. Pero lo más importante de su relato es esto. Yo he estado en varios terremotos y en este es la primera vez que siento que ningún recurso es suficiente. Una mujer que tiene una trayectoria internacional en desastres, en atender desastres, en visitar, en trabajar en tragedias y desastres. Y dice, le repito, yo he estado en varios terremotos y en este es la primera vez que siento que ningún recurso es suficiente. Entonces vienen unos irresponsables a decir
que aquí no se ha hecho nada, que no llegó la ayuda, o que se están robando la ayuda, o que el gobierno llegó tarde, o que el gobierno no ha atendido, o que hay zonas sin atender. Son miserables irresponsables. Porque cuando alguien con experticia, como esta señora de la Cruz Roja, te dice, primer terremoto que yo veo donde siento que ningún recurso es suficiente por más que ha llegado ayuda internacional, por más que nuestros organismos internos han estado a la altura del compromiso, por más que el gobierno bolivariano ha estado a la altura del compromiso, todavía se siente que falta. Porque fue una tragedia monumental. Bueno, fíjense algo. Vamos a ver cómo un bombero de Miami hace una comparación, con el colapso del edificio en una zona en Estados Unidos que se llama Surfside en Miami Beach, que era el edificio Champlain Tower South. Vamos a ver el post. Dice, bombero de Miami describe la devastación en Venezuela. Es como el colapso del edificio en Surfside, pero en muchos lugares diferentes. Para quienes no recuerdan este edificio, bueno, esto es un dato que cuando mi equipo de producción me lo trajo, me impactó, porque este edificio colapsó el 24 de junio también, pero del 2021. Es decir, 5 años después ocurría el doblete sísmico que vivimos este 24 de junio. Bueno, o vamos a hacerlo al revés. 5 años atrás, 24 de junio, este edificio colapsó, no fue por sismo, colapsó simplemente y fue una gran tragedia. Imagínense este bombero de Miami, porque ya que el extremismo opositor, una de sus herramientas es deslegitimar. Ellos deslegitimaron a Maduro diciendo que era un narcotraficante. Ellos deslegitimaron a los venezolanos diciendo que todos éramos parte del Tren de Aragua. Ellos deslegitiman todo para quitarle peso al valor de la palabra y de los hechos. Por ejemplo, en mi caso, ellos han desplegado una gran campaña en mi contra, desprestigiándome, deslegitimándome, para que cuando yo le hable a usted ponga en duda lo que yo estoy diciendo. Eso es una herramienta que ha quedado además en evidencia y lo vamos a ver más adelante, porque hoy también vamos a hablar aquí en Políticamente de Podcast sobre el enjambre de María Corina que quedó al descubierto. Pero bueno, ellos no lo pensaron. Y voy a dejar de decir ellos, voy a ponerle nombre y apellido. El equipo, el enjambre de María Corina Machado, los estrategas de María Corina Machado. María Corina Machado decidió deslegitimar a nuestros bomberos, deslegitimar a nuestra protección civil, deslegitimar a nuestros policías, a nuestros militares, a nuestro gobierno, a todos, para hacerlos ver como unos ineficientes, pero la salvadora es ella. Ella es la única que puede salvar este país, según ella. Y ella es la única que puede hacer las cosas bien, según ella. Entonces, fíjese que ellos deslegitiman a nuestros organismos de seguridad, a nuestros bomberos. Entonces, un bombero de Miami, que de repente para ellos sí tiene legitimidad, está diciendo que vio el desastre de La Guaira y le parecía y le recordó cuando este edificio se cayó en Miami el 24 de junio de 2021 y él ve en La Guaira esta tragedia, pero muchas veces. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? Un bombero de Miami que está acostumbrado a lidiar con desastres, huracanes, inundaciones, bueno, todos esos desastres naturales que ocurren en el estado de la Florida, y que él mismo dimensione y diga que lo que nos ha ocurrido aquí es una gran tragedia. Pero yo le tengo unos datos. Porque en ese edificio de tan solo 136 apartamentos, donde hubo 126 sobrevivientes, 98 fallecidos, 11 heridos, 55 personas rescatadas con vida,
y más de 80 unidades de rescate local. O sea, un edificio requirió la atención de 80 unidades de rescate local. Un edificio. ¿Cómo hacemos nosotros si tenemos 190 colapsados? Multiplique 80 unidades de rescate por 190. Y aún así, les tomó un mes. Un mes les tomó sacar el último cuerpo de ese complejo habitacional. Un mes. Aquí apenas tenemos 2 semanas de la tragedia y fíjense la fuerza de la atención, la fuerza de la cantidad de personas rescatadas con vidas. Les recuerdo que han sido rescatadas más de 6.400 personas. Entonces, ¿de verdad vamos a permitir que desvaloricen el trabajo que han hecho nuestros organismos de seguridad? Que desvaloricen el trabajo que ha hecho además la comunidad internacional. Porque ya vamos a hablar de la cooperación internacional, no solo como un hecho de solidaridad, sino también como un hecho político. Porque aunque yo quiero hablar y centrarme en el tema humano de la tragedia, yo no puedo dejar de reconocer que muchos presidentes del mundo y gobiernos que habían aislado a Venezuela o que habían roto relaciones con Venezuela, pues aprovecharon el punto de la tragedia para llamar a Delcy Rodríguez y para otra vez entrar en contacto con Venezuela y con su gobierno legítimo. No podemos permitir que nos digan que no se hizo nada. No podemos permitir que nos digan que el gobierno no ha atendido la tragedia con la disciplina, con la importancia, con la prioridad, pero además con la eficiencia requerida. Porque es injusto. Y no es que es injusto con Jorge, con Delcy o con Diosdado. Es injusto con cada bombero venezolano que quizás es opositor, quizás es chavista, quizás no es de ningún partido. Es injusto con cada soldado y soldada, cada militar, cada rescatista, cada policía, cada voluntario, cada vecino que ha puesto su grano de arena para salir de la catástrofe que ocurrió en este país el 24 de junio. Es injusto con quienes sí han estado en el terreno. No podemos, por mucha polarización política, por muchas diferencias políticas, nosotros no podemos permitir que se insulte a quienes sí han trabajado. Ay, Indira, pero es que mira, ¿qué me vas a decir del 6CPC que agarraron robándose unos dólares? Dígame usted, ¿en qué establo no hay una oveja negra? Dígame usted, a ver, explíqueme. Dígame usted en qué país la sociedad es perfecta. Ah, pero porque una oveja negra se salga del corral, los demás tienen que pagar. El hecho importante de ese señor y de esos señores del 6CPC que están tras las rejas en este momento, el hecho importante no es lo que hicieron, sino la respuesta inmediata del gobierno, del Estado, de las instituciones del Estado, actuando. Eso es lo que tenemos que valorar. Que aunque una abeja se salió del corral, el gobierno puso freno inmediatamente. Bueno, el terremoto comunicacional comienza aquí. Recuerde que estamos en la señal abierta de TV Fan, a través de mi canal de YouTube, @IndyUrbaneja. El equipo está calladito, hoy no quieren gritar, o no quieren aplaudir. Pero ven acá, muchachos, vamos a darle un aplauso a todos los que han ido a trabajar allá, en La Guaira. A todos, indistintamente de las diferencias políticas, hay que agradecer a cada venezolano, a cada venezolana que ha puesto su granito de arena. A los que fueron al terreno, pero además a los miles de venezolanos alrededor del mundo y en diferentes estados de este país, yo diría que en todo el territorio nacional, que se volcó a armar su centro de acopio, que se volcó a recolectar insumos para donar. Todos tienen que ser reconocidos por nosotros, indistintamente y separando las diferencias políticas.
Bueno, una de las primeras premisas de este huracán comunicacional, de este terremoto político y comunicacional que se desató a partir del doblete sísmico del 24 de junio, es el gobierno llegó tarde. Veamos entonces cómo fueron las primeras horas de este terremoto. Vamos a ver este video que además me encanta porque se ve que fue hecho súper espontáneo y fue hecho desde la necesidad de contar la verdad. Yo creo que ningún cineasta ha hecho, o ha explicado, un guionista, perdón, no cineasta. Yo creo que ningún guionista ha hecho un guión tan bien hilado como el de este muchacho. Veamos el video. El gobierno no hizo nada. Acompáñame a reconstruir las primeras 48 horas del doble sismo que azotó a la zona centrocostera de Venezuela. El estado más duramente afectado, La Guaira, contaban con un pie de fuerza entre bomberos y protección civil de 500 funcionarios y de aproximadamente 1.500 funcionarios policiales. Estos fueron también víctimas directas o indirectamente del terremoto, como es el caso del comandante de los bomberos, quien fue encontrado el segundo día, gracias a Dios, con vida. O el caso del comandante de la policía de La Guaira, quien fue encontrado el cuarto día sin vida. Los estados que pudieron haber brindado un apoyo inmediato a La Guaira también tenían un despliegue en sus propios territorios, porque el terremoto también los azotó duramente a ellos. Como ese mismo miércoles a las 11 de la noche se realiza el primer anuncio de la presidenta Delcy. Decidido activar el Estado Mayor y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Se anuncia el Estado Mayor, el decreto de emergencia y el despliegue del sistema de protección civil y emergencia nacional. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirija a sus puestos de trabajo. Ya para la 1:30 de la madrugada del día 25, teníamos el segundo anuncio de la presidenta Delcy. Con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas. En donde confirmaba que la zona de mayor desastre había sido La Guaira. Se anuncian los primeros países que van a enviar rescatistas, como es el caso de Dominicana, El Salvador, México, Qatar. Y se ordena el despliegue de protección civil para las zonas con personas tapiadas. Ya para la mañana del jueves, a las 9 de la mañana, estaba la presidenta en Macuto. Estamos aquí en Macuto, del estado de Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la cobertura del doble terremoto que vivimos en la región. Y se contaba con presencia de rescatistas a nivel nacional de los estados no afectados, como es el caso de Mérida, Guárico, Apure, Barinas, Yaracuy, Anzoátegui, quienes fueron los primeros con la capacidad de despliegue total. Para las 4 de la tarde se reciben los primeros rescatistas internacionales, República Dominicana. Para las 11 de la noche se recibe la delegación de El Salvador. Y para la madrugada del 26 a las 2 de la mañana se recibe la delegación de México. A las 8 de la noche de ese 25 de junio se propagó una falsa alarma de una alerta de tsunami que Colapso total en La Guaira. Todo el mundo se está gritando, no sabemos qué pasó, pero nadie desayunó a todo el mundo. Entonces se volvió un caos total. a todos los que estábamos ahí en ese momento, tanto funcionarios públicos como sociedad. Fue un caos total. La Guaira fue vaciada esa noche. Tenían vehículos, todos se dispusieron a la salida. Y quienes aún seguían ahí, corrían despavoridos montaña arriba. Ya para el viernes 26 de junio, en la mañana, teníamos un problema totalmente distinto. Un colapso total en las vías. No se movía un vehículo, era un total estacionamiento. Recordemos que La Guaira solo cuenta con una ruta de entrada y de salida. El colapso total de las vías trajo como consecuencia que a las 6 de la tarde el gobierno decidiera anunciar la militarización de La Guaira y la apertura de un registro para los voluntarios en el Poliedro de Caracas. Estos son los verdaderos hechos hora tras hora ocurridos en La Guaira. Todo lo demás es una nube de desinformación y sesgos creadas por los algoritmos y las redes sociales. Uno de los datos más importantes que resalta este joven en su video es, fíjense, él empieza haciendo o exponiendo la cantidad de funcionarios que aproximadamente laboran en materia de seguridad o laboraban en materia de seguridad en el estado de La Guaira. Por ejemplo, él habla de que son más o menos 500 funcionarios entre protección civil y bomberos y más o menos 1.500 policías solamente en el estado de La Guaira. Pero es que resulta que el comandante del cuerpo de bomberos estaba o era parte de la tragedia. Estaban desaparecidos, al igual que el comandante de la policía. Estuvieron desaparecidos. El comandante de la policía creo que lo ubicaron 4 días después, algo así. Entonces, ocurre el evento. Los primeros que deberían de estar atendiendo son ciertamente los bomberos, protección civil y la policía. ¿De dónde? Del estado de La Guaira. ¿Y cómo accionaban si no había ni siquiera voz de mando? Porque las cabezas de estos organismos estaban siendo víctimas también de la tragedia. Muchos de los policías, unos murieron, otros estaban tapiados, igual que los bomberos y rescatistas
y otros funcionarios de los organismos de seguridad del estado de La Guaira. ¿Qué era lo más cercano que quedaba? Caracas y Miranda. Pero resulta que en Caracas y Miranda también se desplomaron edificios. Resulta que en Caracas y Miranda también había tragedia. Entonces los bomberos de Caracas y Miranda y los policías de Caracas y Miranda en el primer momento, que además tampoco se dimensionó en las primeras 2 horas, era imposible saber cuál era realmente la magnitud de la tragedia. ¿Por qué? Porque incluso se afectaron las comunicaciones, se perdió la señal de las comunicaciones en el estado de La Guaira. Entonces, no podían llegar los más cercanos. Y los que podían venir del interior no podían llegar directo a Maiquetía, porque entonces recordemos que el aeropuerto de Maiquetía también fue afectado. Los bomberos de La Guaira, los bomberos y rescatistas, por ejemplo, del estado Mérida, de los Andes, de Oriente, cómo llegaban con rapidez. Y aún así, esto se atendió con prontitud. Por ejemplo, veamos la línea de tiempo. El mismo día del evento, que ocurre más o menos 6:04 de la tarde, bueno, a las 6:58 no había pasado ni una hora y ya Diosdado Cabello estaba hablando, ministro del Interior y Justicia. Entonces, ¿cómo es que dice usted que el gobierno no respondió, que el gobierno tardó? Ya a las 6:58 había un pronunciamiento del ministro y ya a las 6:58 se estaban activando todos los organismos de seguridad y de protección. Pero resulta que los organismos de protección y de seguridad, en su mayoría, tenían que traerse de otros estados, porque los que pertenecían al estado de La Guaira eran parte, en su gran mayoría, más del 80%, eran parte de la tragedia o estaban siendo afectados por la tragedia. Bueno, inmediatamente, esto es a las 6:58, a las 11 de la noche, no habían transcurrido 5 horas, cuando ya la presidenta Delcy Rodríguez se estaba pronunciando, estaba anunciando el decreto de la emergencia, estaba anunciando la creación, la conformación del Estado Mayor para atender la tragedia, haciendo las designaciones, ordenando el despliegue del sistema, reordenando el sistema de despliegue de protección civil y de emergencia nacional. ¿Y por qué digo reordenando? Porque en principio esa orden se dio inmediatamente, pero digamos que en forma ya de decreto y formalmente se hace a las 11 de la noche. Pero no fue que a las 11 de la noche iban a salir los rescatistas, no. Ya a las 11 de la noche empezaban a llegar, o ya había en el estado de La Guaira, los pocos policías que se podían movilizar de aquí de Caracas hacia allá, porque estaban atendiendo también tragedia aquí. Policías, bomberos, para contener mientras que llegaba. No nada más los rescatistas, los, digamos, bomberos, voluntarios, protección civil del resto del país, sino también de la ayuda internacional. Ya para la 1:30 de la madrugada del día siguiente, el 25, como bien lo dice este muchacho en su video, bueno, ya estaba llegando el segundo anuncio de la presidenta Delcy Rodríguez. Ahí confirmaba, bueno, la zona de mayor desastre había sido el estado de La Guaira. También en ese momento empezaron a llegar los primeros anuncios de países que se pusieron a disposición: Dominicana, El Salvador, México, Suiza, Qatar. Gracias a Dios, yo le decía en un post y en un video, el mundo ha sido realmente solidario con Venezuela. Yo creo que, bueno, Venezuela es bendecida. Futbolistas, estrellas del cine, del mundo, los presidentes, yo creo que casi todos los presidentes del planeta Tierra hablaron de Venezuela. Y la gran mayoría se contactó con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gran mayoría ha enviado apoyo a Venezuela. Fíjense usted, Venezuela, la selección vinotinto no clasificó al Mundial, pero estuvo presente en el Mundial a través de los diferentes actos que se hicieron, cuando se pedían minutos de silencio, cuando se ovacionaba o se daban mensajes de solidaridad con Venezuela.
¿Y usted sabe por qué ocurre eso? Porque es que Venezuela también ha sido un país solidario. Cuando el mundo ha necesitado de Venezuela, Venezuela también ha estado. Y como decía nuestro comandante Chávez, amor con amor se paga. Fíjense ustedes que para la mañana ya del jueves, o sea, ya 25 de junio a las 9 de la mañana, estaba la presidenta Delcy Rodríguez en Macuto. O sea, para quienes dicen, no, es que ¿dónde está el gobierno? El gobierno no llegó. Y además contra su propio riesgo, porque además el problema no es el terremoto y las unidades colapsadas, los edificios colapsados, es que allí se corren otros riesgos. Puede explotar una tubería de gas, puede explotar una tubería de agua. O sea, las consecuencias que derivan de este tipo de eventos y de catástrofes son muchísimas y sin embargo ahí estaban todos, corriendo los riesgos en el terreno, pero había que atender a nuestra gente. Bueno, fíjense que allí para las 4 de la tarde de ese mismo día ya empezaron a llegar los primeros rescatistas internacionales, entre ellos los de República Dominicana, los de El Salvador, ya para lo que era la madrugada del 26, ya digamos el segundo día de la tragedia, habían llegado la delegación de México, de Suiza, de Países Bajos. Bueno, la lista sería interminable, pero esto echa por la ventana esta tesis de que el gobierno no llegó, que dónde estaba el gobierno. Incluso la tesis de que decían es que el gobierno está prohibiendo la ayuda y la cooperación internacional. Y si algo hoy ha ayudado a que los niveles y los números de las tragedias, tragedia es tragedia, pero los niveles de eficiencia, sobre todo en el tema de rescate, han estado a la altura del desastre, es que inmediatamente el gobierno bolivariano, indistintamente de las diferencias ideológicas y políticas que tenemos con algunos países, abrieron las compuertas y dijeron, nos dejamos ayudar y aquí estamos, porque hoy no vamos a discutir ideologías, hoy vamos a discutir sobre nuestra gente que necesita apoyo. Y bueno, eso complicó mucho más las cosas porque todo comenzó a colapsar. El voluntarismo que no se critica. ¿Cómo vamos a criticar a la cantidad de gente que quería bajar en sus motos, en sus vehículos particulares a La Guaira a ayudar? Yo no los voy a criticar, al contrario, yo les voy a agradecer. Así también, como digo eso, abro un paréntesis para decir, bueno, ahí también hubo uno más que otro que yo lo llamo turista del desastre, que fue solamente hacerse su videito, su fotico, porque si algo ha dado like, si algo ha tenido views durante estos días, son precisamente los videos referentes a la tragedia de este doblete sísmico. Pero eso es una minoría. La gran mayoría quería ayudar. Pero a veces ayudar sin orden se convierte en un desastre y se convierte en un problema, porque, por ejemplo, como el aeropuerto de Maiquetía está afectado, la ayuda internacional, los rescatistas internacionales estaban llegando al aeropuerto de la base aérea de Maracay, por ejemplo, al aeropuerto de Valencia, en el estado Carabobo. Entonces, mire, yo conozco el caso, por ejemplo, de los rescatistas suizos que duraron horas en unas colas porque no podían entrar a La Guaira porque La Guaira estaba colapsada por motos, por carros, porque, bueno, todo el mundo quería llegar a La Guaira a ayudar. Entonces, cuando el gobierno se vio en la necesidad de tomar una decisión, suspender el acceso a La Guaira, militarizar La Guaira, y decir, bueno, ahora se va a abrir un registro y el que quiera ayudar y tenga habilidad y tenga capacidad para ayudar, se viene aquí al poliedro y se registra. Y por eso podemos hoy dar esta cifra y decir que hay más de 29.300 voluntarios trabajando allí. Entonces, de inmediato salieron a criticar al gobierno. El gobierno lo que quiere es impedir que llegue la ayuda. El gobierno lo que quiere es impedir que colaboremos con nuestros hermanos. Y no era así, porque ¿cómo le explicamos a la gente que el ruido de las motos más bien estaban atrasando los procesos de rescate? ¿Cómo le explicamos a la gente que el caos, que el desorden de quienes estaban bajando a La Guaira con su voluntad de ayudar estaba impidiendo que la ayuda de la cooperación internacional llegara? Vamos a ver
el post que dice que encontraron con vida al jefe de la policía de La Guaira. Para quienes no son de nuestro país o quienes no son de la región capital central, vean por qué de repente la gente sintió que en vez de llegar en 5 minutos la ayuda y el apoyo, llegó quizás media hora, una hora después. Veamos. Encuentran con vida al jefe de la policía de La Guaira. El funcionario militar se encuentra atrapado junto a otras 20 personas en la edificación destruida. Bueno, piensa algo. Vamos a ver el decreto cuando la presidenta Delcy Rodríguez el 24 de junio sale a decretar la emergencia. Gobierno Nacional declara estado de emergencia y activa estado mayor tras sismo en el país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la activación del estado mayor para coordinar la respuesta humanitaria y la posterior reconstrucción de las viviendas afectadas ante los sismos de gran magnitud que se registraron este miércoles en el país. Eso fue el día de la tragedia a las 11 de la noche. Entonces no entiendo que dicen que el gobierno fue irresponsable, que el gobierno no tiene capacidad, que el gobierno llegó tarde. Si todo fue conforme a los protocolos y como dice la presidenta encargada, para todo eso hay orden de operación. Y las órdenes de operación son la mejor muestra, porque cada orden de operación que se emite tiene la hora, tiene la fecha en la que se emite. Pero se contradice. Carla Angola, a mí me pasa algo con Carla Angola, que es lo mismo que me pasa con mi querida amiga Patricia Poleo. Que ellas a veces, bueno, Patricia más que Carla Angola, de verdad que esto con Carla Angola fue un milagro, porque Patricia a veces tiene más lucidez que Carlita, a veces no, tiene más lucidez que Carlita. Veamos esto que dijo Carlita, porque se contradice con las matrices que después ellos empezaron a desarrollar. Veamos. Fíjense, este es un post de Carla Angola del 24 de junio. Confírmame la hora. A las 7:30 de la noche. Es decir, había pasado, ¿qué? 1 hora y media aproximadamente de la tragedia. Ponme en pantalla para que la gente pueda ver. Ajá. 1 hora después del terremoto, empiezan a llegar bomberos a las zonas donde cayeron edificios en Venezuela y sin maquinaria. Los vecinos y algunas policías salieron de inmediato a remover escombros para tratar de rescatar posibles personas atrapadas. El régimen dijo que cortó el servicio de gas para evitar complicaciones aún peores. Todavía no hay un reporte oficial del daño o posibles víctimas. La recomendación a la población es permanecer en la calle, en calma, fuera de estructuras aún vulnerables. Fíjense usted, esto es una prueba forense. Ya, le puedo explicar a mi gente. Me quitan de la pantalla chiquita, gracias. Ok. Mire, esto es una prueba forense, es una prueba para la posteridad, porque después Carla Angola, por supuesto, ella es una de las principales amplificadoras del enjambre de mentiras de María Corina Machado. Y después ella fue una de las primeras en salir a decir que aquí no se había hecho nada, que el régimen. Y resulta y acontece que ella misma dice que 1 hora después del terremoto ya estaban llegando bomberos a las zonas afectadas. 1 hora después estaban llegando los bomberos. Claro, ella resalta y dice, están llegando sin maquinaria. Bueno, pero es que ya vamos a ver más adelante que el protocolo dicta de que las maquinarias tienen que entrar 72 horas después, Carlita, por si no lo sabía. Pero ella dice algo aquí muy importante. Dice, los vecinos y algunos policías salieron de inmediato a remover escombros. Entonces nuestros policías y nuestros funcionarios sí estaban activos desde el primer momento de la tragedia. Entonces nuestros funcionarios y nuestros policías y nuestros rescatistas y nuestros bomberos sí estuvieron en las horas, digamos, más próximas al evento. Entonces no es como ustedes dijeron, que el gobierno llegó tarde, que el gobierno llegó después, que el gobierno fue ineficiente, que el gobierno fue irresponsable. Tú misma lo estás diciendo, Carla Angola. Tú misma estás diciendo que 1 hora después de la tragedia ya estaban llegando bomberos, que ya habían policías en la calle con los vecinos tratando de socorrer, porque es que además el primer socorrista es el vecino. Y sobre todo en un estado donde quienes dirigen los cuerpos de bomberos y quienes dirigían la policía de ese estado
eran víctimas de la tragedia, estaban atrapados bajo los escombros. Fíjense que ella dice, el régimen cortó el servicio de gas, es decir, que hubo una actuación inmediata. No había pasado una hora de la tragedia y ya se había cortado el suministro de gas. Entonces, vuelvo a preguntarle a usted, ¿fue eficiente o no el manejo, o ha sido o no eficiente el manejo de la tragedia? ¿Lo está diciendo Carla Angola? No lo estoy diciendo yo. Bueno, lo otro que comenzaron a decir en este terremoto político y comunicacional es que el gobierno estaba impidiendo la ayuda humanitaria. Y resulta que aquí se ha recibido ayuda humanitaria de más de 30 países. Aquí han operado más de 3.900 rescatistas internacionales. Aquí han operado más de 29.000 voluntarios venezolanos. Y bueno, la primera semana se recibió ¿cuántas toneladas? Lo teníamos por allí. Pero era impactante la cantidad de toneladas de ayuda que aquí llegó la primera semana. Entonces, explíqueme usted cómo el gobierno fue que impidió que entrara la ayuda humanitaria, cómo es que el gobierno impidió que las personas bajaran a La Guaira a trabajar como voluntarios cuando tenemos registrados 29.344 44 voluntarios. ¿Cómo es eso? Si algo ha pasado durante las últimas 2 semanas, es la cantidad de reconocimiento, de condecoraciones que se le ha dado a la cantidad de países, de cuadrillas de rescates que han venido a colaborar para el manejo de la tragedia. Entonces, ¿cómo es que el gobierno lo impidió? Yo no sé a qué público le están hablando, porque el público que esté medianamente viendo redes sociales y que esté medianamente informado, claro, también depende de dónde lo lleva usted el algoritmo. Porque si a usted el algoritmo lo lleva hacia Carla Angola, hacia los palangristas, hacia el enjambre de María Corina, usted nunca se va a enterar de esto. Veamos lo que dice Luis Carlos Vélez. Vamos a quienes han dicho que el gobierno ha hecho un mal manejo de la tragedia, que el gobierno ha sido irresponsable, que el gobierno llegó tarde. A María Corina Machado, que dijo el día de ayer que Venezuela era un estado fallido y que no existe gobierno en Venezuela y que el gobierno ha manejado muy mal la tragedia. Vamos a ver lo que responde el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Este es un post de Luis Carlos Vélez, que es el periodista de Univisión que entrevistó a John Barrett. Y fíjense, les leo el post que está un poco largo, pero incluye todo lo esencial de esa entrevista. Dice, hoy en una entrevista inclusiva con Univisión, John Barrett de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, encargado de negocios de Estados Unidos en el país, y el principal diplomático estadounidense aquí me dijo, la situación es devastadora, algo nunca visto antes. Por favor, quítenme el post que yo se lo voy a ir leyendo a la gente y le voy analizando. Mire, la situación es devastadora, algo nunca visto antes. Eso lo está diciendo el representante del gobierno estadounidense en Venezuela. Dice, la respuesta de Estados Unidos ha sido masiva. Bueno, y hay que agradecer, pues, a Estados Unidos, a todos los países que han colaborado y que han puesto su grano de arena en esto. Dice, respecto a la frustración que algunos expresan sobre la inacción o lentitud de las Fuerzas Armadas venezolanas, dice John Barrett, el compromiso del gobierno interino es total. Las Fuerzas Armadas venezolanas están trabajando codo a codo con Estados Unidos. Bueno, aquí él está hablando de su país, pero en realidad esto no es así, porque las Fuerzas Armadas venezolanas están trabajando codo a codo con todos los países que vinieron, con los mexicanos, con los suizos, con los de cualquier, con los chilenos, con los salvadoreños. Pero reconoce John Barrett que la Fuerza Armada ha estado allí, porque esto ya responde a otro fake news que se montó, que es que los militares no estaban atendiendo la tragedia y empezaron con sus fake news y sus bulos de ¿dónde están los militares? ¿Dónde están los militares? Y resulta que los militares han estado codo a codo con nuestro pueblo, con nuestra gente y con la cooperación internacional ayudando. Dice también John Barrett, dice, respecto a la controversia en torno a las cifras de muertos y heridos, dice John Barrett, afirmó que el gobierno de Delcy Rodríguez ha sido completamente transparente en sus comunicaciones. O sea,
lo está diciendo el representante de Estados Unidos en Venezuela. Ellos son los que están diciendo que el manejo ha sido transparente e eficiente. No lo estoy diciendo Indira Orbaneja. Y también dijo algo importante respecto al manejo de las donaciones. Dijo que Estados Unidos está trabajando con Venezuela en la recepción y la cadena de suministro. ¿Por qué esta frase es tan importante? Porque para aquellos que dicen que el gobierno se está robando la ayuda humanitaria y viene John Barrett y dice, no, ya va, espérate un momentico, es que no, estamos trabajando en conjunto, Venezuela y Estados Unidos están trabajando conjuntos para llevar todo el proceso y la logística de recepción de los insumos y de la ayuda que viene de afuera. Si entonces el gobierno venezolano se está robando la ayuda internacional, los insumos, las donaciones, la cooperación, entonces Estados Unidos es cómplice de ese robo. Por eso es que yo les digo, tienen que analizar muy bien sus fake news y tienen que analizar muy bien las narrativas que quieren posicionar. Entonces salieron a decir, el gobierno nos bloquea, el gobierno no nos deja ayudar. Veamos este video de los motorizados bajando a La Guaira. Bueno, ustedes están viendo la anarquía, porque otra de las tesis del extremismo opositor es sembrar la idea de la anarquía. ¿Por qué de la anarquía? Porque al ellos decir que hay un estado anárquico que no ha podido solventar los temas de la tragedia, bueno, Estados Unidos intervenga, que el mundo intervenga, porque esta gente no sabe manejar la tragedia y la que sabe manejar la tragedia soy yo. Eso lo dice María Corina Machado. Esas motos, que yo no tengo ninguna duda que la gran mayoría de ellos estaban yendo con el mejor de los ánimos de ayudar, lo que estaban haciendo en ese momento era más bien entorpecer la fluidez del proceso de rescate. Y entonces eso obligó a que el gobierno tomara esta decisión. Veamos. Restringido el acceso al estado de La Guaira desde las 8 de la tarde, anunció el ministro Diosdado Cabello. Bueno, y esta decisión se tuvo que tomar. Y se toma no porque hay el gobierno autoritario, no, porque sino de la forma en la que se estaba haciendo. Bueno, yo creo que no se hubiese rescatado ni la mitad de las personas que se rescataron. Y veamos incluso este post interesante de Madeleine García, que explica precisamente por qué se restringió el paso. De hecho, el título dice así, ¿por qué restringieron el paso para La Guaira desde las 8 de la noche? Dice, porque no pueden llegar los cuerpos de rescate a las zonas más alejadas donde hay personas debajo de los escombros. Se cayó un puente. También los rescatistas necesitan escuchar a las víctimas debajo de los escombros y el ruido de las motos y los carros no lo permiten. No pueden llegar los alimentos ni medicina porque las vías están colapsadas. Entonces pretendieron, el equipo, el enjambre comunicacional de María Corina, pretendió vender esto como una decisión autoritaria del régimen que no quiere, cuando en realidad todos tenían que defender la necesidad de que la ayuda y el acceso a La Guaira se hiciera de forma controlada y de forma ordenada. No, porque el régimen tiene miedo, es que el régimen oculta algo, es que el régimen no quiere. No, le repito la cifra, no voy a dejar de repetir la cifra durante el programa. Más de 29.000 voluntarios venezolanos, más de 3.900 rescatistas internacionales. Entonces, ¿cómo es que el gobierno no dejaba que entrara la ayuda o que la gente colaborara? Lo que el gobierno estaba diciendo era que había que hacerlo con orden, y eso pasa aquí y en cualquier país del mundo. Bueno, en ese momento fue cuando se habilitó el centro en el Poliedro y se empezó a hacer el registro y todo fluyó y todo, gracias a Dios, se fue encaminando. Fíjense que otro de los bulos es, bloquean la ayuda no llega. Resulta que el aeropuerto de Maiquetía quedó inoperativo. De hecho, el Comando Sur ha declarado que ellos tienen como un equipo que ha estado colaborando con nuestro equipo, las autoridades aeroportuarias, para ayudar a controlar el tráfico aéreo y que puedan de verdad llegar las cosas más emergenciales y necesarias, por ejemplo, aunque sea a cierto espacio del aeropuerto donde la afectación no era tan grande, por ejemplo.
Entonces, no como quisieron decir, que eso también fue otro fake news que lanzaron por ahí. Estados Unidos toma control del aeropuerto de Maiquetía. Eso no existe, no existe fórmula de que aquí vengan a tomar control de ninguna institución del Estado. Eso no existe. Estados Unidos ni de nadie. Lo que hay es una colaboración y eso es distinto. Bueno, veamos este post para entender por qué el gobierno nunca obstaculizó el ingreso de la ayuda humanitaria y que más bien generó un puente aéreo tan eficiente que es lo que permitió de que a pesar de que teníamos el problema de Maiquetía, a pesar de que el acceso a La Guaira se complicaba, no faltara la ayuda. Veamos el post. Venezuela activa puente aéreo entre Caracas y La Guaira para distribuir ayuda. Desde la base aérea Generalísimo Francisco Miranda en La Carlota envían agua potable, alimentos y otros insumos a zonas del estado costero afectadas por los devastadores terremotos. Entonces, fíjese usted que la disposición, la responsabilidad y la eficiencia del gobierno es medible, porque un gobierno que toma la decisión de establecer un puente aéreo, porque otro podía decir, bueno, pero es que no tenemos aeropuerto, ¿dónde va a llegar la gente? ¿Dónde van a llegar las cosas? No, se solucionó, se solventó, se puso orden. Vamos a ver este video de apoyo para ver el trabajo de los rescatistas. Fíjense, esto es una pequeñita muestra de estas ayudas que comenzaron a llegar de fuera, de nuestra frontera. Una pequeñita muestra de la solidaridad del mundo hecho un valor en Venezuela. Entonces, duele, sí duele. Bueno, a mí me duele y me da rabia las dos cosas. Cuando dicen de que el gobierno fue un obstáculo para la ayuda internacional, cuando más bien ha sido todo lo contrario. Ahora fíjense, la cereza del pastel la puso Orlando Avendaño el día de ayer. Ah, perdón, porque estamos en vivo, entonces se caen las cositas. Sí, se cayó mi celular. Ya lo recojo. Veamos lo que dijo Orlando Avendaño. Más de 30.000 venezolanos han recibido los insumos de la cooperación internacional, y dice de Yemen, en coordinación con el Departamento de Estado y otras organizaciones como la We Love Foundation. Hoy el subsecretario del USDA Foreign Agency, Lindbergh, y el alto funcionario Shrun de la US Foreign Assist del Departamento de Estado supervisaron la distribución de donaciones en las zonas afectadas. Entonces yo pregunto algo. Orlando Avendaño, que también es parte de ese enjambre comunicacional del mal, del terror de María Corina Machado, ha sido uno también de los críticos y que ha dicho que el gobierno ha manejado mal esto, que el gobierno ha impedido la ayuda, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro. Entonces ahora saca este post del día de ayer, 9 de julio, diciendo que no, que más de 30.000 venezolanos han recibido los insumos, que más de 30.000 venezolanos han sido atendidos, que hay una coordinación en terreno con el Departamento de Estado, que hay una coordinación en terreno con ONGs, que por cierto la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con las ONGs internacionales, como por ejemplo esta, la We Love Foundation. Se contradicen porque ellos saben que están mintiendo. Por eso es que de repente un día dicen una cosa, dicen otra cosa, porque no llevan ni siquiera la secuencia de las mentiras que dicen. Bueno, a todos estos rumores de si se están robando, si no se están robando, si las cosas se están haciendo bien o no se están haciendo bien, yo quiero que veamos este video de Gianluca Rampolla, que es el representante de Naciones Unidas en Venezuela, es el coordinador residente de ONU en Venezuela. Le pregunté a Naciones Unidas por las denuncias contra Delcy Rodríguez por su gestión tras los terremotos y esta fue su respuesta. No hay límites de acceso. Donde hay evidencia, repito, tenemos todos los equipos además lo hemos movilizado nosotros a través de nuestra plataforma de movilización de equipos de rescate, todos los equipos que llegaron entraron.
Obviamente hace falta tener una estructura, una coordinación, pero no hay absolutamente ninguna barrera de acceso a un tentativo simplemente de organizar. El gobierno de inmediato pidió a Naciones Unidas de apoyar la coordinación de los rescatistas, de la respuesta humanitaria y ahora también de toda la parte médica. Estamos hablando de 1.000 y más edificios afectados. Tenemos, acabo de decir, los 50 equipos de rescate, más los equipos de la Protección Civil venezolana. A usted se haga el cálculo de cuánto toma para llegar a cada edificio. Entonces, puedo apostar que si vamos a cualquier de los terremotos de los últimos años, vamos a ver familiares intentando rescatar a sus propios amados. Y esto no es una justificación, es simplemente la realidad. Y escuchen esto, Rampolla también rechazó las dudas que hay sobre las cifras que está dando el régimen acerca de los muertos, de los desaparecidos y de los heridos. Hago referencia a los números que Jorge Rodríguez presenta porque nosotros mismos estamos en el centro de crisis y tengo total confianza en que estos números sean reales. Y obviamente con todos los límites del hecho que no son definitivos. Alessandro, voy a decir algo importantísimo, es que como coordinador humanitario yo me apego a los principios humanitarios que son las de neutralidad e imparcialidad. Bueno, fíjense que es el propio coordinador residente de Naciones Unidas quien dice: no hay límites de acceso, es decir, no se ha limitado el acceso a la ayuda, no se ha limitado el acceso a la cooperación internacional, no se ha limitado el acceso de quienes quieren pues apoyar, porque después empezaron a salir, no, que Venezuela no permite que el grupo de los chinitos, de los periquitos de no sé dónde, que quieren venir, que son rescatistas, pero ya va, hermano, ya va, porque si tú eres una organización que tú dices que eres rescatista, pero no hay ninguna referencia de Tito, ¿cómo te vamos a permitir que vengas? Pero todo esto es parte del montaje de ese show del extremismo opositor representado en María Corina Machado, que simplemente decidió sabotear todo el proceso de atención, de rescate de esta tragedia para capitalizarlo políticamente. Fíjense que él dice, no hay absolutamente ninguna barrera de acceso de acceso al terreno. El gobierno de inmediato pidió a Naciones Unidas, fíjense ustedes, escuchen bien esto, el gobierno de Venezuela, de inmediato pidió a Naciones Unidas apoyar en la coordinación de los rescatistas, de la respuesta humanitaria y ahora también de toda la parte médica. Eso es lo que hace un gobierno responsable. Eso es lo que hace un gobierno que dice, bueno, no, yo puedo atender. En la soberbia, ¿no? Decir, no, yo no necesito ayuda, yo puedo atender, yo puedo con esto. Y pues no. Ahí está no nada más la humildad, la seriedad y la responsabilidad de un gobierno que dijo, esta tragedia sobrepasa mis capacidades, venga la ayuda internacional. Esto es lo que no perdonan. No perdonan la inteligencia, no perdonan la eficiencia, no perdonan la disposición del gobierno de no dejar solo a su pueblo en esta tragedia y de hacer todo lo que tiene que hacer. Ay, que vinieron los israelíes. Bueno, eso es una prueba. Eso es una evidencia del punto y el nivel al que el gobierno ha estado dispuesto a abrir las puertas del país para que mañana nadie diga, es que a nosotros no se nos permitió ir y por eso no se salvó una vida. Fíjense que también ahí hablan sobre el tema de las dudas, sobre las cifras, y Gianluca dice que no, que hago referencia a los números que Jorge Rodríguez presenta, porque nosotros mismos estamos en el centro de crisis y tengo total confianza que estos números sean reales y obviamente con todos los límites del hecho que no son definitivos. Bueno, o sea, el mismo Gianluca dice que los partes que comenzó a dar Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, todos los días con las cifras de fallecidos, rescatado todo, empezaron con una tragedia. El régimen oculta las cifras. Y bueno, resulta que el coordinador residente dice, mira, pero si nosotros estamos en el centro comando, nosotros sabemos los números, nosotros sabemos los registros. Pero bueno, después empezaron a atacar a Gianluca, porque el enjambre depredador de María Corina Machado en redes sociales, pues simplemente reciben una orden, un comando, ¡ting!, que yo creo
honestamente que este programa va a tener una segunda parte el día de mañana, porque ya estamos pasados de la hora y todavía es que queda material del bueno aquí, porque también tenemos 2 semanas sin hacer programa y es mucho lo que ha salido. Entonces, en la segunda parte del programa, yo le voy a contar a usted sobre la pelea de María Corina con Trump, del por qué María Corina no ha logrado venir a Venezuela. Recuerde que yo fui la primera en decir que María Corina venía en un avión de Estados Unidos a Panamá. Y también le voy a contar a usted la pelea que tienen con el periodista Javier Negre. Y le voy a contar a usted sobre la demanda y además sobre el laboratorio comunicacional de Claudia Macero, lugarteniente de María Corina Machado, que Estados Unidos descubrió en Washington. El cerebro comunicacional de todos estos ataques que nos hacen a todos los que no estamos en la política, María Corina. Ya en Estados Unidos, las agencias de inteligencia saben dónde opera, dónde funciona, y además eso es un delito que está cometiendo la señora Claudia Macero, porque de acuerdo a la ley, usted no puede conspirar contra otra nación desde suelo estadounidense. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no? Como si no era suficiente todas estas narrativas que se están robando la ayuda, que la cifra de los muertos que están diciendo no es la que es, que la ayuda no llegó, que han tapado los accesos. Bueno, llegó la famosa alerta de tsunami que nunca fue real. Vamos a ver este video. Fíjense que allí ustedes ven una cantidad de carros, de gente desplegándose. Ya vamos a ver otro que sí tiene como el audio real, pero esta era una gente que estaba huyendo, que estaba saliendo espavorida porque simplemente María Corina Machado decidió mandar a sembrar el mensaje de que estaba por llegar un tsunami a las costas de Vargas, de La Guaira. Fíjense, veamos este video donde está un motorizado, un usuario además, reportando. Porque hay alerta de tsunami. Hay alerta de tsunami. En este momento estamos saliendo de La Guaira. Fíjense que este señor miente porque él dice, bueno, los reportes oficiales, mentira. Nunca hubo ningún reporte oficial de una posible alerta de tsunami. Nunca. De hecho, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, después salió a desmentirlo. Veamos. Gente inescrupulosa, que solo está buscando hacerle daño a nuestro pueblo, hacerle daño a la gente de La Guaira, ha dejado correr el rumor malsano, malintencionado, de que hay una alerta de tsunami. Nosotros queremos informar de manera responsable que no hay ninguna alerta de tsunami en ninguna parte de Venezuela, en ninguna parte. Si a los miserables no les faltaba... que uno ve eso, uno escucha eso. Bueno, yo desde el mismo día que lo escuché, no puedo describir lo que sentí, porque eso es una irresponsabilidad muy grande. Bueno, hágase usted una pregunta. ¿Cuántas personas quizás dejaron de atender en ese momento porque hasta los rescatistas salieron corriendo? Todo el mundo, policía, organismo de seguridad, todo el mundo salió corriendo porque había una gran confusión. Recuérdense que en momentos como estos usted no tiene el tiempo de decir, ay, déjame ver si esto es un fake o no. La gente toma la información como cierta y sale corriendo. Y entonces como si a los miserables no les era suficiente ya todo lo que habían venido inventando al punto del bendito tsunami que nunca ocurrió como tal. Bueno, ellos decidieron inventarse una campaña. ¿Dónde están los militares? Yo no sé, pero yo estoy aquí en la señal abierta de TV Fan, que es la televisora de los militares de Venezuela. Entonces empezaron con esta nueva narrativa. Fíjense que solamente en el estado La Guaira se desplegaron más de 14.000 efectivos militares. Y desde la hora cero, desde el primer momento de la tragedia, nuestros militares asumieron un rol protagónico. Lo que pasa es que como nosotros, y cuando digo nosotros me incluyo, o sea, digamos, el gobierno, el chavismo, las personas que de verdad nos duele la tragedia, no estamos pendientes de hacer un contenido. Yo le apuesto a usted que todos esos contingentes militares que se activaron desde la hora cero no estaban pendientes de grabarse para demostrarle al mundo que ellos sí estaban trabajando, porque además es una irresponsabilidad.
Es una irresponsabilidad cuando en realidad lo que tenían que estar era abocados a bajar y atender a la gente. Era una irresponsabilidad que ellos se pusieran a grabarse. Aquí estamos los militares atendiendo, aquí estamos los militares trabajando, aquí estamos los militares haciendo esto. Eso es irresponsable, ¿vale? Eso es irresponsable. Que aquí las instituciones se vieron obligadas a tener que salir a hacer contenido para calmar la sed de los sensacionalistas, de los amarillistas, que dónde estaban los militares, que dónde estaba el gobierno. Bueno, veamos este post. Dice, en camino al estado de La Guaira, ayuda médica por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que desde el inicio del terremoto en Venezuela han estado a la altura de la situación, igualmente que todas las instrucciones de seguridad, protección y voluntarios venezolanos. Eso fue el 25 de junio. ¿A qué hora? Verifícame la hora, por favor. De la mañana, ¿no? De la tarde. Entonces, fíjense ustedes. Y no me vengan a decir, ¿viste que fue a las 3? No, porque incluso si se dan cuenta, eso no era de día. Lo que pasa es que en el primer momento, otro detalle. Después fue que se activó todo el tema del Starlink y todo, pero las primeras 48 horas no había. La conectividad era muy mala, por no decir casi imposible. Entonces, también, ¿qué querían? Que los militares, mientras que estaban montando un hospital de campaña, mientras que estaban operando, mientras que estaban atendiendo, también se grabaran para saciar el morbo de quienes decían, ¿dónde están los militares? Los militares no están haciendo nada. Veamos este video. Veamos también este post y hacemos el análisis completo. Dice, MB-22B Osprey de los marines y helicópteros de la FAM trabajan conjuntamente para trasladar equipos y rescatistas estadounidenses, argentinos y mexicanos en La Guaira. Por lo que le comentaba, había que hacer el puente aéreo porque muchos aeronaves no podían aterrizar directamente en Maiquetía. La gran mayoría. Fueron muy pocos los vuelos, o son muy pocos hasta hoy, los vuelos que están llegando directamente a Maiquetía. Bueno, aparte de eso, veamos este post que confirma el despliegue humanitario de la FAM. Dice, la FAM mantiene despliegue humanitario operativo ante la emergencia sísmica. En los momentos más complejos, la FAM permanece en primera línea junto a las comunidades, con el uso de helicópteros para traslados, la activación de hospitales de campaña, la remoción de escombros y la entrega de asistencia social. Hombres y mujeres de la institución demuestran su vocación de servicio. Las labores de contingencia no se detienen en el terreno para garantizar la atención integral de las familias afectadas. Bueno, pero esto también lo puede responder el encargado de negocios de Estados Unidos, quien, como ya le dije, elogió el trabajo del gobierno nacional encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez cuando dijo que total transparencia y describió a las Fuerzas Armadas venezolanas como una unidad que estaba trabajando hombro a hombro con los rescatistas internacionales. Veamos este post de Fabián Di Costa. Dice, John Barrett habla tras la tragedia en Venezuela. El escenario es devastador, algo que no se parece a nada antes visto. La respuesta de Estados Unidos ha sido masiva, rápida y sin precedentes. El enfoque es 100% salvar vidas. Las fuerzas militares de Venezuela están trabajando hombro a hombro con Estados Unidos. El gobierno de Delcy Rodríguez ha sido totalmente transparente. Entonces, todos los que empiezan con el show, la presidenta, por ejemplo, ha pedido el levantamiento pleno de las sanciones, ha pedido que Inglaterra devuelva nuestro oro que está secuestrado allá y ya salieron a decir que eso es un plan de Delcy para robarse unos reales, que se van a robar la ayuda, que se van a robar los recursos, mientras que el representante de Estados Unidos en Venezuela dice que la gestión ha sido súper transparente. Pero bueno, yo no sé qué fuentes
lee Emmanuel Rincón, yo no sé qué fuentes lee Orlando Bendaño, yo no sé qué fuentes lee Carla Angola, porque definitivamente si de verdad leyeran las fuentes que yo leo se darían cuenta de esto. Pero bueno, ahí seguimos en una contradicción absurda, cuando entonces le demostramos dónde estaban los militares. ¿Qué cree usted que hicieron? Ya la pregunta no era, ay, ¿dónde están los militares? No, la pregunta era, ¿por qué los militares cargan un arma? Bueno, ¿será que ahora los militares tienen que cargar qué? ¿Un lápiz y un papel nada más? Los militares están armados porque primero que nada había que tomar control, seguridad, para evitar precisamente, mire, hubo un saqueo y un conato de saqueo, no más. Porque precisamente la presencia policial, militar, frenó el desastre en el que querían convertir a el estado La Guaira. Fíjense que entonces, como todo estaba saliendo bien, como la gestión de la tragedia ha venido siendo de alguna forma elogiada por la comunidad internacional, no por los medios. Si usted le pregunta a los medios no titulan positivamente porque es que las noticias positivas no pagan. Mire, haga la prueba. Haga la prueba y busque. Solo los videos sensacionalistas, bueno, venden. Entonces, ellos necesitaban generar toda esta ola de mentiras, de fake news, de bulos, como usted lo quiera llamar, para desprestigiar, para deslegitimar el trabajo de la Fuerza Armada y de nuestros organismos de seguridad y de protección civil. Veamos este post que intentaron vender como que funcionarios estaban robando electrodomésticos, cuando más bien los funcionarios militares estaban asistiendo a personas que decían, miren, ayúdenme a recuperar mis enseres, pero además también hay un caso de un militar, de unos militares que están sacando enseres que le pertenecen a la casa de otro militar y estaban ayudando con sacar pues la cocina, el televisor, el microondas y las cosas que habían quedado intactas. Como también se acercaba mucha gente y decía, mira, yo me voy a ir, ayúdenme a sacar las pocas cosas que tengo porque me las quiero llevar porque, bueno, intentaré rehacer mi vida en otro lado. Eso pasó muchísimo. Veamos este video. Fíjense las imágenes. Yo quiero que usted note un detalle de quien está grabando el video. Si de verdad es un video que se estuviese grabando de forma clandestina, la persona no estaría tan cerca de los militares. Y le hago una contrapregunta también. Si los militares estuviesen haciendo algo malo, no permiten que una persona le grabe tan cerca. Fíjense allí que la persona estaba prácticamente al lado de los militares. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si estos señores están robando, ¿van a permitir que graben el robo? Estos muchachos están sacando esos electrodomésticos ahí muy tranquilos porque simple y llanamente alguien les había pedido la colaboración, alguien no. Los dueños de esos electrodomésticos habían pedido la colaboración. Entonces, pero por supuesto había que salir a decir que nuestros militares entonces todos son bandidos, como que si no se cansaron de decir ya aquí que nuestros militares todos eran narcotraficantes y que por eso el cártel de los soles. Saque cuenta, no se cansan de mentir. Todo tiene una conexión en la línea de tiempo. Veamos. Veamos lo que dice BTV, Canal 8. Dice, el vicepresidente sectorial de Política Ciudadana, Seguridad y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre la destitución inmediata y puesta a la orden de los tribunales de exfuncionarios del 6CPC por cometer actos inmorales. Dice Cabello, tendremos cero tolerancia con quienes manchan, deshonran el uniforme de nuestra fuerza policial. Entonces, fíjense ustedes, ellos quisieron tomar ese extremismo, ese enjambre opositor que ni lava ni presta la batea, quiso tomar lo que ocurrió con el 6CPC para decir que bueno, que eso era una plaga generalizada en todos nuestros organismos de seguridad y que todos eran malos y que todos eran unos ladrones y que todos eran un choro, porque así son ellos, relativizan todo, engloban todo y bueno. Ay, señor, es que da mucha indignación. Pero después cuando necesitan de los militares, ahí sí.
todos los llamados, o vamos a olvidar todos los llamados que hacía María Corina, que hacía Edmundo González a los militares. Den el paso al frente, ustedes, no sé qué, pero cada vez que pueden ir en contra de los militares lo hacen, porque además ellos ya lo han dicho, que de ellos llegar al gobierno, en el caso de María Corina, ella dice que va a desaparecer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que va a permitir precisamente un convenio de cooperación para que nuestra Fuerza Armada sea sustituida por militares estadounidenses. Ese sí es el plan de ella, ese no es el plan del chavismo. Bueno, otro de los fake news es: no hay maquinaria pesada. ¿Es en serio? Bueno, vamos a ver lo que dice este muchacho que se titula Me dicen Gabo. Él dice: yo fui parte de quienes criticamos la falta de maquinaria y del ejército en las primeras horas del terremoto en La Guaira. También lo hice por ignorancia. No conocía los protocolos de rescate, donde son equipos especializados los que deben estar. Bueno, fíjate que a mí me encanta cuando la gente reconoce sus errores y cuando la gente hace su mea culpa. Este muchacho aquí, que es @ING Hernández, me dicen Gabo, ese es su user. Él dice: yo fui uno de los que criticaba eso, pero ahora lo entiendo mejor. Y bueno, es que resulta que el tema de las maquinarias tiene un protocolo. Y entre las primeras 72 horas, que es lo que llaman los rescatistas las horas críticas del rescate, se prioriza la búsqueda manual, porque el ruido de las maquinarias puede impedir un rescate, pero además un mal movimiento de una maquinaria puede ayudar o acelerar el colapso de algún tipo de estructura. Y esto no lo dice Venezuela, están en las normas internacionales, los manuales internacionales, por ejemplo, de los equipos USAR, por sus siglas en inglés, que entonces tienen perros, cámaras, sensores acústicos, y eso es lo que se despliega inicialmente. Pero claro, yo entiendo la desesperación de las familias, porque tú puedes hablar de 190 unidades colapsadas, pero también tienes que entender que esos 190 edificios se tienen que multiplicar por cuántos apartamentos y a su vez esos cuántos apartamentos por familias, por integrantes. Entonces estamos hablando de una nube súper grande. Y yo entiendo que cada familia quería tener de inmediato una máquina, un pailover ahí en la entrada de su casa o de su edificio que está derrumbado. Y suena durísimo, muy mal suena. Pero es que obviamente se le dio prioridad a la búsqueda de personas que tenían posibilidad de estar vivas. Y de segundo lugar, el rescate ya de los cuerpos sin vida. Entonces, bueno, desplegaron aquel show, ¿verdad? No hay maquinaria. Entonces entrevistaban a alguien. Aquí no hay máquina. Es que la máquina está parada porque no tiene gasolina. Es que esto, es que lo otro. Bueno, ya usted sabe el trasfondo de esto. Esto es parte de ese gran enjambre, de esa gran campaña comunicacional de descrédito y de desprestigio. Veamos este post de Jessica Vallenilla. Yo le digo cariñosamente la cacatúa. Dice: atentos, importantes, denuncian en edificio Doña Rita, San Bernardino, Caracas, estarían intentando pasar maquinaria pesada sobre los escombros, a pesar que se ha detectado vida debajo. Piden ayudar para evitar esto. En el lugar siguen personas sobrevivientes bajo escombros. Fíjense qué irresponsable esta mujer. En primer lugar, ella asume que sí hay máquinas, porque si ella dice, están intentando pasar maquinarias pesadas, entonces sí había máquinas. ¿Dónde están los que dijeron que no había ni una máquina en La Guaira? Pero además, ella allí dice, bueno, que están intentando pasar maquinaria pesada sobre los escombros a pesar de que se ha detectado vida debajo. Cuando ella dice esto, de que se ha detectado vida debajo, imagínese usted la angustia, la idea de esos familiares que empiezan a decir, ay, sí, se detectó vida, sí. Y si resulta que después entonces no había nadie vivo. El dolor es peor, la frustración es peor. Y entonces ella simplemente dice, denuncian. Pero hay una fuente seria en esto. No les importa porque ellos no tienen ningún tipo de ética. Ellos lo que están es por los likes, por los reposts y por ver cómo monetizan sus redes sociales.
veamos este post de Difúndelo Ya. Dice, última hora. A esta hora continúan los trabajos de despeje y remoción de escombros en el edificio Costa Brava, Los Corales, Caraballeda. Reportan presencia de maquinaria pesada en el lugar. Aquí habría que preguntarle, perdón, a Reporte Ya, a Difúndelo Ya. Hay que preguntarles entonces si habían o no habían máquinas. Porque esto fue el 30 de junio y él dice, a esta hora continúan los trabajos de despeje y remoción, edificio Costa Blanca, Los Corales, Caraballeda, reportan presencia de maquinaria pesada en el lugar. Entonces uno se pregunta, ¿había o no había máquinas? ¿Había o no había máquinas? Veamos este post. Despliegan 100 maquinarias pesadas en La Guaira para acelerar rescate. Los equipos enviados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, operan las 24 horas en la remoción de estructuras complejas y la restitución de servicio. Bueno, fíjense ustedes, y yo sé que es mucho más de 100 máquinas porque además tenemos que incluir y tenemos que hablar de las personas que voluntariamente parte de su donación o su colaboración en el tema de la tragedia fue prestar las maquinarias, colocar maquinarias a disposición. Entonces, claro, yo le estoy hablando de unas 100 equipos de maquinarias solamente de lo que es la relación gobierno, pero y todo lo que vino por la colaboración, por la ayuda, por la autogestión, entonces habían más de 100. Pero es que además usted tiene 190 estructuras colapsadas. Y entonces prácticamente tiene la mitad de atención en maquinaria. Lo que pasa es que el tema de las maquinarias se desbordó porque entonces todo el mundo creía que con una maquinaria podía simplemente, eso es algo así como, bueno, meto aquí la máquina y ya listo, resuelvo, muevo los escombros. No, porque incluso un mal movimiento de esa máquina puede hacer que todo lo demás colapse. Hay que ser muy maluco para diseñar todas estas narrativas que le he venido mostrando. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de este programa especial de Terremoto Venezuela con el show de Se van a robar la ayuda humanitaria, que es el show de este muchachito, hijo de mamá y de papá, que es alcalde de Panamá. Veamos primero este post. El chavismo se va a robar la ayuda humanitaria, así como usted lo ve. Esto lo dice el señor Henderson Sequera. Que además, bueno, mejor me voy a ahorrar los comentarios sobre este muchacho, porque es de esas generaciones que yo llamo las generaciones de bobos, las generaciones perdidas. Él está en esa lista. ¿Cómo vas a decir esto? ¿En base a qué, irresponsable? ¿Dónde están las pruebas para que tú pongas un titular de esto? ¿Dónde están las pruebas para tú decir el chavismo se va a robar? Bueno, se va a robar en futuro, porque ahora eres brujo, Henderson. Ahora resulta que Henderson lee las cartas. Por favor, vale, veamos el post del Comando con Venezuela para que veamos que es parte de una campaña. Eso es un hilo que suelta y por ahí todos se amarran de la misma cabulla. Veamos ese post. Por favor. Comando con Venezuela denunció el robo de ayuda humanitaria por parte de funcionarios del régimen. Ajá, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Qué funcionario? Con nombre, con apellido. ¿Qué se robaron? Usted tiene que decir. No, se robaron una pelota de softball. No, se robaron un guante de béisbol. Se robaron un agua mineral. ¿Dónde está hasta cuándo la irresponsabilidad de la denuncia así, alegre, sin pruebas, sin ningún tipo de argumentos, nada. Lo dicen y ya. Y hay más de un incauto que lo cree. Pero entonces, además, todo esto se concatena con lo que vamos a ver ahorita. El show que armó este señor, Meyer Mizrachi, alcalde de Panamá. Usted sabe que, para ponerlo en contexto, este señor organizó una recolecta de insumos para enviarlos como apoyo y ayuda a Venezuela, lo cual se agradece. Pero él mismo se autoanunció que él iba a colocar 3 dispositivos de esto de Apple que funcionan como un GPS y él los iba a colocar para él saber hasta dónde llegaba su ayuda humanitaria. Que además no era de él. Eso no fue que salió del bolsillo de él ni de su papá, que ambos
han tenido problemas con la justicia por, míreme, por dinero. Los dos son par de joyas. Aún así, con una ayuda que no es de él, entonces él inventó de ponerle estos dispositivos. Y además, guerra avisada no mata soldados, él lo cantó. Entonces resulta que cuando parte de esa ayuda llega aquí, se arman diferentes combos o kits, como usted le quiera llamar, o cajas, donde efectivamente, bueno, colocan comida, insumos de primera necesidad, insumos de higiene. Y lamentablemente, una señora sobreviviente de la catástrofe del doblete sísmico que vivía en La Guaira, le tocó una caja donde estaban unas toallitas de bebé, que era uno de los productos donde este señor había colocado el GPS. Y esta señora tuvo la bendición de que en vez de irse a un campamento temporal, se pudo ir a donde una familia que le dio refugio en Maturín, Estado Monagas. Veamos el post de BTV Miami. Dice: roban ayuda humanitaria enviada a Venezuela, proveniente de Panamá. El alcalde de Panamá, Meyer Mishrachi, denunció el desvío de los insumos solidarios enviados hacia territorio venezolano tras rastrear los cargamentos mediante dispositivos de localización satelital integrados de manera secreta. El funcionario detectó que uno de los rastreadores electrónicos se ubicó en Maturín, una ciudad que se encuentra a unos 400 kilómetros de distancia del epicentro de la emergencia decretada. Bueno, fíjese usted. Si Meyer Mishrachi de verdad estaba preocupado por la ayuda humanitaria que le envió, ¿por qué no se comunicó con el gobierno de Venezuela? ¿Por qué no se comunicó con el gobierno de Estados Unidos, Salvador, con quien él se quisiera comunicar? Mire, yo solamente quiero saber por qué parte de esta ayuda que se envió de aquí a Panamá está en Maturín. Si él hubiese hecho esa pregunta de forma institucional y no en las redes sociales, haciendo show, porque él confunde lo millennial con lo tonto, entonces en vez de millennial termina siendo tonto, ¿verdad? Si él hubiese hecho eso, la señora Marjorie, que es la beneficiaria de esa caja, no hubiese tenido que ser, casi termina linchada la señora, y ya vamos a ver. Veamos primero el post de la señorita Indira Urbaneja, ¿vale? Ok. Mentira, @Meyer. Debiste primero consultar con el gobierno de Venezuela. Armaste un show y aquí la verdad. La ayuda humanitaria que rastreabas llegó a manos de Marjorie Josefina Blanco Blanco, una sobreviviente del doblete sísmico del 24 de junio. La vivienda de Marjorie se ubicaba en La Guaira, Playa Grande, edificio Bahía. Quedó afectada y logró trasladarse con familiares a Maturín, Estado Monagas. Meyer, nadie se robó la asistencia. Llegó a una víctima de la tragedia plenamente identificada. Y allí, bueno, yo coloco 3 fotos. Una tiene que ver con una de las cajas que estaba abierta. Entonces salieron muchos sabelotodos en redes sociales. Ay, pero esos no deben de ser los productos, porque esos productos no se venden en Panamá. Bueno, es que la caja de la foto que yo mostré allí, al revés, las fotos de la caja que yo mostré allí, es una foto de una caja que se ensambla con las diferentes cosas que llegan. De repente ponen arroz, aceite, harina, las toallitas de Meyer que las pusieron allí. Es una caja que se ensambla con diferentes productos de los diferentes donantes. En ningún momento estamos diciendo esta caja es 100% proveniente de Panamá. Porque lo que sí sabemos que era de Panamá es el paquete de toallitas donde estaba el dispositivo de GPS, el rastreador. Bueno, resulta y acontece, otra de las fotos que aparecen allí, la podemos poner aparte. La del rastreador es roto porque la señora lo rompió pues de los nervios. Lo rompió de los nervios es porque vibraba y hacía ruido, y ella no entendía el por qué estaba ese dispositivo ahí y qué significaba ese dispositivo. Con esto yo le quiero decir a usted que el señor Meyer Mishrachi, alcalde de Panamá, le ha hecho vivir a la señora Marjorie Josefina Blanco Blanco un doble terremoto. ¿Por qué un doble terremoto?
porque el primer terremoto ella lo vive en La Guaira el 24, pero después le tocó, primero que nada, enfrentar a un organismo de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque cuando Meyer arma su show en redes sociales, en vez de hacerlo bajo perfil, como ya se lo había dicho, entonces somete al escarnio público a la señora Marjorie porque él da una dirección. Esa dirección la toman algunas personas, incluso del extremismo opositor, y se van a buscar en Maturín allá donde está la ladrona. O sea, que esa señora casi la linchan por culpa de Meyer, que es un irresponsable. Pero además, no nada más esto, la señora tuvo que conversar con el DIGESIM, porque cuando Meyer hace su show en redes sociales, inmediatamente se activan los organismos del Estado y fueron a investigar la dirección que daba Meyer, que supuestamente le daba el dispositivo, y logran dar con la señora Marjorie. Y cuando se presenta, imagínense ustedes el shock para esa señora que viene saliendo del trauma del terremoto y también encontrarse con unos DIGESIM para que ella explicara por qué ella tenía esa caja allí, para que ella explicara por qué ella tenía eso ahí en Maturín. ¿Eso a usted le parece correcto? En uno de los videos de defensa de Meyer, él dice, a caballo regalando se le mira colmillo. Muy bien, está bien. Meyer, yo te voy a decir algo. Venezuela no necesita tu limosna. Y te lo digo de forma despectiva, porque has sido muy grosero. Pusiste en riesgo la vida de la señora Marjorie solo por armar un show político, porque con haber hecho una llamada al gobierno, el gobierno te iba a aclarar que esa señora estaba en Maturín, porque simplemente está la opción de que quienes no quieren ir a los campamentos temporales, si tienen un familiar, si tienen una forma alterna de refugio, pues se le apoya con todo. Al punto es que ella se fue a donde su familia en Maturín, pero igual el gobierno le dio su ayuda porque le corresponde. Veamos por qué Meyer actúa así. Pónganme la foto para que ustedes entiendan por qué a Meyer se le taparon las neuronas. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Además, no olvidemos que María Corina Machado se encuentra en Panamá. Y tengo serias informaciones de que María Corina Machado, a través de diferentes personas, le hizo saber pues a Meyer que lo mejor era este show. Imagínense ustedes, ella la asesora al fracaso, asesorando a este muchacho. Entonces, después, por supuesto, esto tuvo una respuesta institucional, tuvo una respuesta del alto gobierno de Venezuela y estuvo en manos del ministro Diosdado Cabello. Veamos lo que dijo Diosdado. Nosotros rechazamos las vulgares, miserables declaraciones del alcalde de Panamá, que le puso un GPS a la ayuda humanitaria. Qué miserable, ¿no? Qué miserable, para chequear dónde está. Bueno, todo ladrón sueña que lo están robando. Ese caballero estuvo preso por peculado, estuvo preso denunciado por fraude. Ese que es alcalde de Panamá. Entonces cree que aquí en Venezuela nosotros nos vamos a robar la ayuda que es del pueblo. Por Dios, qué miserable. Ahora, ¿quiénes están detrás de todo eso? Los odiadores de Venezuela. Los odiadores de Venezuela, que no respetan el dolor humano. Ellos lo único que buscan es una ganancia política en medio del desastre. No hay espacio para ganancia política, hay espacio para la solidaridad, para el amor, para el compañerismo, para el abrazo fraterno, para entreayudarnos y no seguir atacando a nuestro país. Bueno, yo coincido en una frase del señor Cabello que acaba de decir en este video. Todo ladrón sueña que lo están persiguiendo. Yo agregaría, cada ladrón juzga por su condición. Y como claro, tanto Meyer como su padre son par de joyas, que eso lo podemos dar para otro programa, entonces ellos creen que todos operan de la misma manera. Fíjense, no solamente Diosdado Cabello respondió a las vulgaridades y a las declaraciones infelices del alcalde de Panamá. De alguna forma, Estados Unidos también responde y también deja claro y reconfirma la transparencia, la credibilidad sobre cómo se está manejando el proceso. Vamos a ver este audio que se da en medio de una videoconferencia con periodistas y hay una Lourdes Ubieta, creo que es el apellido de la
de la periodista, le hace una pregunta a John Barrett sobre este tema y le responde. Veamos la pregunta. Buenos días. Como venezolana estadounidense, quiero agradecerles por todo lo que están haciendo en el terreno después de esta terrible situación que confrontan los venezolanos. Mi pregunta es, hay reportes que dicen que personal militar de Venezuela estaría robándose o desviando asistencia humanitaria destinada a las víctimas, como ha ocurrido en otros países en casos de desastres. ¿Tiene el gobierno evidencia creíble de que esto esté sucediendo? ¿Y qué salvaguardas han establecido para que la asistencia estadounidense efectivamente llegue a la gente que la necesita y que no sea interceptada por funcionarios corruptos o las fuerzas de seguridad? Gracias. Fíjense que es muy importante porque ella se enfoca en preguntar, bueno, hay reportes que dicen que personal militar de Venezuela se está robando, desviando la asistencia humanitaria. Otra cosa que le pregunta es, ¿tiene el gobierno evidencia creíble de lo que está sucediendo? Y después le dice, ¿y qué salvaguardas han establecido para que la asistencia estadounidense efectivamente llegue a la gente que la necesita y que no sea interceptada por funcionarios corruptos o las fuerzas de seguridad? Esto lo dice la periodista. Vamos a ver lo que le responde John Barrett. Gracias, Lourdes. Yo estoy muy orgulloso de esta fuerte red de asistencia estadounidense en el terreno, incluyendo la espectacular logística de nuestros aliados del Departamento de Guerra, la asistencia de distintas organizaciones de asistencia, la ONU y muchos más. El equipo DART. Me siento muy orgulloso de esta red y me enorgullece decirle que lo que estamos viendo es una distribución eficiente, rápida y confiable de esta asistencia estadounidense tan importante. Hablamos de más de 310 millones de dólares que ya se han gastado en esto. Y quiero hablar del trabajo crucial de GEM y otras entidades. Y nuevamente, en mis conversaciones y con los funcionarios que tenemos en el terreno, nosotros les damos seguimiento a cada comentario o observación que recibimos y estoy orgulloso de la respuesta y de su efectividad y del éxito que hemos tenido y pensamos mantener esto de cara al futuro para que esta asistencia siga atendiendo las necesidades del pueblo venezolano en este momento de crisis. Entonces John Barrett le responde, que le dice, gracias Lourdes, le estoy muy orgulloso de esta fuerte red de asistencia estadounidense. Está, por supuesto, orgulloso de su país, de lo que él cree que su país está haciendo. Pero lo más importante es cuando él dice, estamos viendo una distribución eficiente, rápida y confiable. Es decir, que él confía en el trabajo que está haciendo el gobierno de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez y que confía obviamente en lo que están haciendo los militares. Hay muchas personas que comenzaron a decir, los críticos de siempre, no muchas personas, los críticos del enjambre comunicacional de María Corina de siempre comenzaron a decir, bueno, pero Barrett pudo haber respondido directamente y decir, bueno, que él está con los militares y que él apoya a los militares. No, dio una respuesta genial, porque además no se engancha con la polémica, que es lo que buscan los periodistas, porque al final del día no le están haciendo estas preguntas para, bueno, de verdad informar, para que de verdad se sepa, sino para ver si hay más polémica. Nada, bueno, porque viste lo que dijo Barrett, eso es lo que están buscando. En todo caso, a mí me gusta lo que dice el señor Molotov. Vamos a ver. Dice,
El alcalde de Panamá ahora se lava las manos y dice que él nunca denunció nada sobre la ayuda humanitaria enviada a Maturín. Además, pide cautela ante especulaciones. Quizás es una persona desplazada que no tiene hogar. Alguien le dio la caja y terminó con un familiar allá en Maturín. Bueno, esto fue lo que dijo el señor Meyer. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no pensaste eso antes de hacer tu show público? ¿Por qué no pensaste eso antes de dar la dirección de una casa y que lo que hiciste fue más bien incitar al odio y provocar que esas familias que estaban allí, que todavía ni siquiera se recuperan de lo que han vivido en el terremoto y de paso entonces tenían que enfrentar esta situación donde pudieron haberlos linchados, donde había una confrontación verbal? Entonces, no, Meyer, esto no es un juego, no es un videojuego de los que a ti te gusta. Esto es la vida real y se merece respeto. En uno de los videos de Meyer donde él le respondía a Diosdado Cabello, él decía, bueno, ministro, bueno, descabello, le decía incluso despectivamente, ¿no? Un niño tonto, esta generación de niños tontos, al igual que la de Anderson Sequera. En vez de responder políticamente con altura, empieza con los, mira, descabello. Bueno, a caballo regalado no se le mira colmillo. Bueno, pero entonces si nos vas a regalar, primero no es regalar. Cuando tú hablas de cooperación internacional, cuando tú hablas de donaciones, tú no estás hablando de regalo. Tú estás hablando de un apoyo, tú estás hablando de una ayuda. Entonces, si tú vas a ayudar, ¿por qué te empeñas en hacer todo mal? Porque para que vengas a ayudar mandando unas toallitas de bebé y con unos rastreadores para después salir a hacer un show y decir que se están robando tus toallitas de bebé, es preferible que no mandes nada, hermano. Preferible que no mandes nada. Porque esto es un país con dignidad y este país se respeta. Y cuando tú saliste a hacer tu show y que gracias a tu show más de un disociado se agarró de allí para criticar, para inventar que esto se lo había llevado el régimen, que esto, que lo otro. Cuando tú haces eso, tú estás desestabilizando una nación. Y eso es un delito. Pero bueno, creo que no podemos esperar mucho de estos niños que no saben la línea fina entre ser un millennial y entre ser un bobo. Bueno, en paralelo, la presidenta Delcy Rodríguez anunciaba el día de ayer la llegada de más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de más de 28 países y de una plataforma tecnológica donde cada país puede ingresar y puede ver qué ha sucedido con su ayuda. Pueden rastrear, pueden saber cómo ha sido distribuida incluso. Pero, por supuesto, esa noticia usted no la va a ver en el resto de los medios del enjambre 2.0 de María Corina Machado. Miren, hemos llegado al final de esta primera parte. Como ya saben, esto ha sido un programa extensamente largo porque teníamos muchas cosas para hablar. Pero no te puedes perder la segunda parte porque nada más te voy a decir los enunciados. Vamos a contar toda la historia del show político que hay detrás del llamado Topo de La Guaira. Vamos a hablar sobre el show de las caletas de dinero. ¿De verdad Diosdado Cabello tenía unas caletas de dinero en La Guaira? ¿Qué pasó ahí? Vamos a hablar de el show, por supuesto, de María Corina, que María Corina se quiere venir, que los gringos no la quieren dejar, lo que dijo Trump, que si fue para adelante, que si fue para atrás, todo eso lo vamos a analizar el día de mañana en un capítulo, en el segundo capítulo especial de Políticamente de Podcast. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja, me los preserve y me los lleve siempre con bien. Nos vemos mañana. Chao.